WhatsApp. A Germán acá con nosotros Es un lujo. hoy, ¿no? O sea, verdaderamente es un lujo y es un orgullo que podamos contar con la presencia de él. Pero bueno, ahora, con qué vamos siguiendo? No, la idea era un poco, hablamos al final más de la guerra de lo que pretendíamos. Pero me echamos un poquito. Sí, la idea que tenías vos de esta cuestión de que la guerra tiñe, el análisis de Malvinas. Ahora, el tema es, ¿qué se dice de Malvinas? ¿Qué significa Malvinas? Es decir, y cuando separábamos, decíamos, bueno, en principio, Malvinas, dependiendo de la generación, es un duelo, ¿no? Es un duelo que hacen muchos argentinos por la guerra y por el apoyo o no a la guerra, y por lo que dice la sociedad hoy día de ese apoyo o no a la guerra. Exacto. Es decir, los medios durante muchos años, y lo siguen haciendo en menor medida, porque cada vez por ahí se cubre menos la cuestión de Malvinas en los medios, bueno, y, la que sociedad cuando, nada. Y que cuando lo van cubriendo, lamentablemente los grandes medios siguen cumpliendo esa tarea desmalvinizadora y siguen tirando la pelota hacia afuera y no muestran el verdadero meollo de lo que es el tema Malvinas. Y siempre siguen sembrando esta cosa de generarnos la culpa, de esto que vos decís del duelo, la cuestión de cómo osamos enfrentarnos al imperio, se sabía que íbamos a perder. ¿Cómo se sabía que íbamos a perder cuando de repente ellos también asusaban como para que esto se produzca? En algún momento te voy a jugar el jueguito de Buscando a Nemo. Bueno, para ahí vos te reís, hay un discurso. Nemo era el que le mandaba los mensajes cifrados a Costa Méndez. Ajá. A través del diario La Nación, era el que le mandaba los mensajes cifrados a Costa Méndez diciéndole qué cosas él tenía que ir haciendo y en qué momento tenía que moverse y dejarse de mover. Pero bueno, según vos lo mío es conspiranoico. No, bueno, también, pero bueno. Si tenés algún documento respaldatorio, te lo voy a aceptar. Lo vamos a encontrar a Nemo, le vamos a dar una linda paliza. Yo un poco para salir de la guerra, plantear esta cuestión, es decir, al asociar la guerra a los militares, que es algo, a ver, es obvio, fue durante el proceso de reorganización nacional, pero ojo, porque hay una cuestión también que tiene de asociar la mancha de la dictadura del Día Negro a la guerra. Claro, pero una cosa es la guerra o la gesta y otra cosa es la causa Malvinas. Exactamente. Esto es lo que hay que saber diferenciar. Hay una cuestión que es la causa Malvinas, que nos antecede y nos continúa a nosotros hasta que podamos volver a tener el territorio integrado, y otra cosa es la gesta. La gesta es lo que se limita a esos 74 días o 90 días, si querés ampliar un poquitito, es lo que involucra esos 90 días. Es ese corto periodo de lo que significó la parte bélica. Pero después está la causa, que es lo que trasciende. ¿Qué es lo que trasciende? Y que tiene su origen en el descubrimiento de las propias islas. Bueno, ahí el tema de la causa podríamos agruparlo en una cuestión que tiene que ver con la permanencia en la educación argentina en gran parte del siglo XX, con algunos hitos como la publicación del libro de Paul Grusac, que después el Ministerio de Educación lo edita y lo reedita en el 82 también. El trabajo de Alfredo Palacios también. Es decir, y el libro de poemas de José Hernández. De José Hernández, es decir, entonces eso fue constituyendo un sentimiento en la sociedad argentina y asociando la patria a Malvinas y a una pérdida y algo que faltaba, algo que había que recuperar. Y eso es muy claro. Había que buscar en el diccionario qué quería decir irredenta. Claro. Y justamente ese territorio irredento es el territorio que vos tenés perdido y que tenés que recuperarlo. Eso es la cuestión de lo irredento. Que cuando estábamos en el colegio, hablábamos de la tierra irredenta y decían, quiere decir irredento. Ahora, eso fue muy importante porque lo que vos hablas, lo que vos planteas con la causa es en parte el resultado de toda esa educación que se planteó en términos de que las Malvinas son argentinas. Por eso los soldados argentinos, la mayoría, pelearon por un sentimiento. Exacto. No por intereses, sino por un sentimiento. Lo que hicieron los militares, digamos la Junta Militar, es algo y se debe analizar en su contexto. Lo que hicieron los soldados
la mayoría respondía a un sentimiento. Exactamente. Entonces, ese sentimiento es el que entra en tela de juicio después de la guerra. Claro. Porque se asocia a los militares con haber perdido la guerra, con la dictadura, con los derechos humanos. Se hace una gran bolsa y se arma un discurso. Ese discurso es el que va a teñir durante la década de los 80 y mayormente de los 90 lo que van a decir los medios. Los medios van a decir 4 o 5 palabras en un formato determinado, como vos decís, y eso es lo que genera lo que yo planteo como el duelo. Es decir, por eso hay algunos que no pueden llegar a funcionarios de primer nivel porque justamente están ligados con lo que es el tema de la guerra, y esa guerra que está ligada a la causa de Malvinas. Entonces, también lo que se ha buscado dentro de esa búsqueda de justicia hacia lo que fue el gobierno militar, se aprovechó y también se fue descabezando a todos los militares que, aún no teniendo que ver con la parte de la guerra sucia, trataron de descabezarlos porque no vaya a ser cosa de que surgiera el sentimiento nacional dentro de lo que era el ejército o dentro de lo que eran las Fuerzas Armadas. Entonces, dentro de esa desmalvinización, dentro de ese servilismo hacia lo que es seguir poniéndose de rodillas con el gobierno británico, está esta cuestión de empezar a volarle la cabeza a todos aquellos militares que tuvieron que ver con la guerra de Malvinas y desprestigiarlos y ponerlos al costadito. Sí, es decir, es difícil acotar hasta qué punto llegó toda esa cuestión. De todas maneras, sí es claro, si nosotros agarráramos durante varios años y vemos la cobertura de los medios, ¿no? Yo durante unos años lo seguí, lo grababa y lo analizaba, ¿no? El discurso. Hasta dónde llegó no se sabe,